Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los gastos de los hogares en diciembre. Un nuevo estudio de Kantar Insights Colombia revela en qué tipo de productos las familias gastarán la prima navideña. Además hablan de comercio electrónico, medios de pago y gastos en regalos. Nos acompaña esta noche Jorge Torres, gerente general de Kantar Insights Colombia. Ayudas para la población más necesitada. El Departamento de Prosperidad Social elevó las ayudas económicas para miles de adultos mayores. Además, alista nuevos recursos para las transferencias monetarias durante 2026. Esta noche hablaremos con Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social. Tus deudas fueron perdonadas. El ICETEX condonó hoy las obligaciones crediticias de más de 1.000 jóvenes que tenían dificultades para pagar sus préstamos educativos. Conocimos conmovedoras historias de estudiantes beneficiados. Además, el gobierno anunció reformas a ese instituto. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la época decembrina y de la manera como los hogares planean hacer sus compras y sus celebraciones. Sobre el tema, la compañía Kantar Insights Colombia reveló un informe. Saludo al doctor Jorge Torres, gerente general de Kantar Insights Colombia. Doctor Torres, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Henry. Un gusto. Muchas gracias por recibirnos. Claro que sí, doctor. A usted por estar acá. Y bueno, una de las principales alegrías que tienen muchos colombianos es el pago de la prima. Y muchas veces, desde comenzando diciembre, que todavía no la han pagado, ya algunos tienen destinado lo que van a hacer con esa platica. De acuerdo con el estudio de ustedes, ¿en qué se van a gastar la prima los colombianos? Pues, Henry, los colombianos en general están destinando la prima a algo muy tradicional, como son ropa, calzado, regalos. Sin embargo, en algunos casos están más enfocados en celebraciones más especiales de fin de año, viajes, vacaciones. Pero también es importante tener presente que para algunas personas la prima es la oportunidad de cubrir gastos esenciales en el hogar. Algo de arriendo, algo de mercado o algunos arreglos locativos de sus hogares. Entonces es una mezcla entre consentirse, pero también responsabilidades del hogar. Esas obligaciones que muchas veces tenemos de dar regalos incluso a la familia, pero también a personas conocidas en la empresa, etcétera, ¿la prima permite de pronto destinar buenos rubros para esos regalos o no? La gente en general está pensando en ser moderada quizás este año en la compra de regalos. Digamos, lo que hemos encontrado es que como colombianos sí vamos a ser un poco prudentes en cuanto a ese presupuesto de regalos. La mayoría de los colombianos planea gastar entre 200.000 y 500.000 pesos y aproximadamente un 15% supera el millón de pesos. Digamos que tenemos un híbrido de decisiones, pero básicamente sí es un fin de año en donde queremos ser algo prudentes y cuidar un poco la economía del hogar. Hemos escuchado prácticamente a diario, doctor Torres, cómo la inteligencia artificial está penetrando en prácticamente todas las esferas de la vida humana. En esto de las compras, ¿también la gente ya se vale de la ayuda de la inteligencia artificial? Claro que sí, Henry. Digamos que todo el uso de inteligencia artificial está siendo muy utilizado en términos de buscar ideas de regalos, sorprender, cómo pueden sorprender a esos familiares, a esos amigos y soportarse en nuevas formas de darle un gusto pues a nuestra familia. Obviamente también nos permite entender nuevas formas que los colombianos están viendo en otros mercados y pues traerlas a lo que es la realidad del día a día de Colombia. Pero es algo que va a venir evolucionando y que va a seguir evolucionando en los próximos años. Claro, y el comercio también, los establecimientos han tenido que adaptarse a todas esas nuevas formas, canales de pago. Muchos reciben cheques, efectivo, transferencias, ahora con la llegada de Breve. Pero desde el punto de vista de los compradores, de los consumidores, ¿qué medios de pago son los que más se usan? Ok. Digamos que acá también vemos un cambio importante, sin embargo es fundamental decir que el efectivo sigue siendo presente y el principal medio de pago.
Sin embargo, como lo mencionabas, Henry, nuevos métodos de pago como billeteras virtuales, billeteras digitales, pues cada vez cobran más protagonismo y tienen un peso mucho mayor que lo que veíamos el año pasado. Obviamente también el tema de tarjetas débito y crédito tienen una presencia importante, pero sin lugar a dudas el efectivo y billeteras digitales o virtuales son las que se llevan el protagonismo en este año. Pensando, doctor, en el ahorro, en las compras, en tanto gasto que también trae diciembre, pues muchas personas también buscan formas de ahorrar y en buena medida a veces ese ahorro se puede encontrar por el lado de las celebraciones, aunque algunos tendrán capacidad para pasear, para pasar fuera de la ciudad, para pagarse tiquetes aéreos, otros dicen, no, yo más bien me quedo en casa. Hay mucha gente que de pronto está diciendo, me voy a quedar en casa para ahorrarme la plática de una celebración por fuera del hogar. Sí, claro que sí. Y creo que es una mezcla de dos cosas. Un tema de ahorro y cuidar la economía, pero también como colombianos seguimos siendo muy tradicionales en cómo celebramos las fiestas de fin de año. Digamos, por tomar algunos datos del estudio, el 89% de los colombianos pasan Navidad en casa o en casa de algún familiar. Y en Año Nuevo, aunque baja un poquito, hablamos del 80% que busca pasarlo en casa o en espacios familiares. Entonces, va a un tema de economía, pero también como país y como cultura, somos muy tradicionales en lo que es las fiestas de fin de año. Otro de los temas que ha cobrado mucho auge en Colombia y bueno, en el mundo entero y especialmente desde la pandemia es el tema del e-commerce, el comercio electrónico. Hoy día uno puede comprar lo que quiera en portales de internet que además muchas veces hasta salen más baratos y lo traen relativamente rápido al hogar, incluso cuando vienen de fuera del país. ¿Qué tanto peso está teniendo ahora el e-commerce entre los colombianos, digamos como una forma de ahorro, o quizás porque encuentran también productos que no se encuentran físicamente en almacenes en Colombia? Digamos que el comercio online crece de forma importante, soportado en plataformas existentes del mercado, las principales de ellas, y digamos que las principales razones para esto es algo de economía, pero también es un tema de practicidad y facilidad. El hecho de no tener que salir de casa para comprar, pues me ahorra tiempo, puedo hacer otras cosas, soy más eficiente. Sin embargo, igual es importante resaltar que las tiendas físicas siguen dominando y aunque el comercio online crece, la experiencia de ir a comprar a una tienda física es algo que el colombiano todavía valora. Pero seguramente eso es algo que en unos 10 años se puede invertir completamente y el comercio online pues pasa a liderar la forma en donde se compra en los regalos de fin de año. Bueno, la verdad es que sí, la experiencia, digamos, de ir a un establecimiento físico es mucho mejor. No sé si esa sea la única razón, pero yo como comprador diría que tocar el producto, verlo, quizás medirse si es una prenda, unos zapatos, pues obviamente tienen mucho valor y mucho peso frente a compras por internet que muchas veces lo que vemos es que una cosa mostraba la foto y otra cosa es la realidad de lo que le llega a uno en el paquete. Tal vez eso sea lo que reflejan esas respuestas en el estudio de ustedes. Claro que sí, digamos que sin lugar a dudas, aun cuando el comercio electrónico ha crecido de forma importante, pues también siempre tenemos algunas sorpresas. Como lo mencionaba Henry, se piensa que se está comprando un tamaño y se recibe otro. Sin embargo, esto es algo que cada vez se ve mucho menos. Y también, como lo hablábamos antes, el tema de ser tradicionales y de respetar nuestras creencias y como nosotros celebramos el fin de año, también el hecho de ir a comprar los regalos de Navidad, de sacar un espacio para disfrutarlo y pues es un espacio y un tiempo que uno dedica pensando en esos seres queridos. Entonces, el tocar, el saber cómo es, los tamaños, pero también creo que también tiene un tema emocional de querer cuidar y consentir a las familias y las personas cercanas a nosotros. Bueno, y hoy hay mucha oferta de plataformas, sobre todo asiáticas, chinas, para decirlo concretamente, que están inundando el comercio en Colombia. Ustedes han medido, doctor, si esas plataformas están ya quitándole bastante peso a otros medios que eran tradicionales, por ejemplo a Amazon, por ejemplo eBay, o inclusive portales más latinoamericanos, digamos, como Mercado Libre. Digamos que hoy en día es algo en donde el colombiano convive dentro de las diferentes plataformas que existen. Obviamente hay unas más tradicionales, como tú lo mencionas, Henry,
y las nuevas chinas como un Temu obviamente ha ganado espacio en la billetera de los colombianos. Sin embargo, las tradicionales, un Mercado Libre sigue siendo muy fuerte, y Amazon, que este año pues ha entrado en Colombia de una forma mucho más presente y fuerte, pues claramente sigue siendo una opción real para los colombianos. Pero es algo que nosotros hemos visto a través del estudio, que es algo más allá de igual usar, es algo que se usa dentro de un mix importante dependiendo de lo que yo estoy buscando en términos de precios, de conveniencia y en algunos casos de tiempos de envíos, de cuánto tiempo se va a demorar en que llegue eso que yo estoy comprando a través de las plataformas. No sé, doctor Torres, si ustedes me dieron algo de, digamos, el boom de las redes sociales como vehículo comercial, porque ahora, por un lado, venden productos a través de todas las redes sociales, les llega a uno publicidad, dice comprar acá y lo remite a uno inmediatamente a un WhatsApp o a una cuenta donde uno puede inmediatamente comprar y pagar. Pero también la cantidad de publicidad que le llega a uno, influencers que le hacen promoción a otros productos. ¿Qué tanto se refleja en el estudio de ustedes ese boom de las redes sociales como vehículo para promover la publicidad, pero también para facilitar compras? Claro que sí. Digamos que las redes sociales y los creadores de contenido es un punto de contacto que cada vez es más influyente en la decisión de compra de los colombianos. Digamos que la recomendación que hacen creadores de contenido, la forma en que las redes sociales hablan de los diferentes productos y las diferentes marcas, pues también es una forma de facilitar el acceso a la información. Y algo que vimos muy interesante del estudio es que especialmente entre adultos de 25 a 44 años, digamos que ese es el grupo de edad donde mayor influencia hemos visto o que nos dicen que se tienen a la hora de decidir qué regalos van a comprar en esta época del año. Pues doctor Torres, muy interesante el estudio, mire cómo entonces va cambiando, digamos, el hábito de compra de los colombianos, de las familias, de los hogares. Así que bueno, y en diciembre, que es donde más de pronto se ve ese ánimo y esas tendencias. Gracias, doctor Torres, por compartirnos estos resultados del estudio de Kantar Insights. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, a ustedes, y pues felices fiestas para todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y hablamos de otro tema relacionado con esto de la época decembrina, porque el turismo en Colombia está pasando por uno de sus mejores momentos. Según el gremio de las agencias de viaje, ANATO, este 2025 va a cerrar con ingresos para el país provenientes del turismo por más de $11.000 millones. Contando los días para irse de vacaciones está Edgar y su familia. Ya tienen todo listo y reservado para irse a 2 destinos nacionales para el fin de año. Vamos a ir al Eje Cafetero porque llegan unos familiares del exterior, de mi señora, y vamos a ir a Tolú. Me voy en el carro para el Eje Cafetero, pero cuando llegue me voy por avión para Tolú, que aquí toca reservarlo desde un año antes para que todo salga más barato, todo más cómodo, todo. Por dicho, el que planea, hacen las cosas bien. El turismo en Colombia está brillando por todo lo alto. Según cifras de ANATO, este 2025 las divisas por turismo aumentaron un 11% y proyectan que el año cierre con ingresos por más de $11.344 millones. La mayoría de las agencias reportaron en un tercer trimestre favorable, dando que el 81% registró incrementos en las ventas, especialmente en destinos nacionales como el Eje Cafetero, Cali y la Costa Caribe. Entre enero y septiembre se movilizaron más de 42,3 millones de pasajeros por los aeropuertos del país. Con corte a noviembre se registraron 6.809 frecuencias aéreas nacionales semanales operadas por 7 aerolíneas con 226 rutas. Muchas ofertas, varias aerolíneas, muchas opciones realmente. Hubo un aumento del 4.5% de la llegada de visitantes extranjeros no residentes al país entre enero y septiembre del 2025 frente al mismo periodo del año pasado. Viajes Falabella también entregó su balance del año. El 52% de los colombianos que reservaron durante el 2025 fueron mujeres y el mes con mayores ventas fue julio. Este año hemos tenido un crecimiento de 55% en ventas con respecto al año anterior, donde hemos visto destinos que han sobresalido, sobre todo a nivel nacional. ANATO proyecta que este año el país cierre con cerca de 6,7 millones de visitantes, porque el turismo en Colombia tomó vuelo.
Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Uno de los programas sociales que han tomado mucha relevancia en nuestro país es el de Colombia Mayor, una ayuda, una transferencia monetaria para miles de personas de la tercera edad. Y para hablar precisamente de este y otros temas similares, saludo al doctor Mauricio Rodríguez Amaya, quien es el director del Departamento de Prosperidad Social. Doctor Mauricio, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. A usted, muchísimas gracias por esta invitación para contarles las buenas noticias del programa Colombia Mayor. Sí, señor, y es un gusto tenerlo por aquí. Comencemos por partes, doctor. En primer lugar, ¿en qué consiste el programa Colombia Mayor? ¿Para quiénes exactamente está dirigido en nuestro país? Bueno, Colombia Mayor es una transferencia monetaria que nació con la Ley 100 para apoyar y para aportar para apoyar y aportarle algunos recursos a través de un bono pensional a los abuelos y las abuelas de Colombia en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. El programa Colombia Mayor tiene unos cupos hasta ahora 1.600.000. Acabamos de aprobar el COMPES para ampliar la cobertura del programa Colombia Mayor a 3 millones de abuelos y abuelas. Y lo que hemos hecho es ampliar la capacidad del programa Mayor en términos de cobertura y también del monto de los recursos que reciben los adultos mayores de Colombia, en la perspectiva de adaptar este programa a las condiciones que establece la reforma pensional que crea el pilar solidario. La reforma pensional sigue en control de constitucionalidad y entonces, por esa razón, por ahora lo que hemos hecho es ampliar el programa Colombia Mayor, incrementando la población beneficiaria a 3 millones y incrementando el monto del bono pensional de 80.000 pesos a 230.000 pesos a partir de 60 años mujeres, a partir de 75 años hombres. Vamos entonces por partes con toda esa información. Hoy tenemos, dice usted, cerca de 1 millón de personas beneficiándose de este programa. ¿Cuándo aspirarían a que lleguemos a esa ampliación de los 3 millones de adultos mayores beneficiados con esta renta? Colombia Mayor tiene hoy 1,6 millones de abuelos y abuelas. Ahora, de los que son mayores de 60 años, mujeres, mayores de 65 años, hombres, a partir de esta misma semana, estas personas del programa que antes recibían 80.000 pesos, empiezan a recibir 230.000 pesos. ¿Cuántos abuelos están en el programa que tienen esta edad? 60 años, mujeres, 65 años, hombres. Estamos hablando de más de 500.000 adultos. Ya en el mes de octubre, habíamos incorporado otro grupo importante. ¿Quiénes? Los mayores de 80 años, que pasaron de recibir 225.000 pesos a 230.000, y los mayores de 70 años, mujeres, 75 años, hombres. Este grupo pasó de recibir 80.000 pesos a 230.000 pesos también en el mes de octubre. Hoy, con la incorporación del grupo de 60 años, que pasan de 80 a 230.000 pesos, el total de beneficiarios que hoy ya están en 230.000 pesos es 1,7 millones de abuelos y abuelas que hacen parte del programa Colombia Mayor. El dato fundamental es ese. Que es una gran noticia, doctor, porque además con ese, digamos, nivel de ingreso que les garantiza el programa, prácticamente que salen entonces de un día para otro de la condición de pobreza extrema en que se encontraban. De la condición de pobreza extrema monetaria, como usted lo dice. Ahora, esto está acompañado también de otros programas, esto es muy importante decirlo, porque hay un programa de acompañamiento familiar que también tiene el DPS para hacer acompañamiento a la familia, asistencia a los abuelos y las abuelas, porque obviamente no es solo la transferencia, sino también todo ese apoyo psicosocial y el acompañamiento que hacemos alrededor incluso de otros programas, como los programas de soberanía alimentaria, para contribuir a estos abuelos y abuelas y a sus familias a recibir algunos apoyos en la canasta alimentaria. Así que hay un conjunto de programas complementarios que suman a la renta. Por supuesto que la renta ayuda a que estas personas salgan de la pobreza monetaria, pero necesitamos trabajar en otros factores también para reducir pobreza multidimensional, y eso es lo que hacemos de forma integral. Subimos la transferencia, incrementamos la cobertura y llevamos programas de fortalecimiento de asistencia psicosocial, de asistencia familiar, de manera que esa intervención integral sea la que permita trabajar también en la perspectiva de la reducción de la pobreza multimodal.
De la mano de este programa y de esta transferencia económica que les están dando a los adultos mayores, están ustedes haciendo una campaña intensa y muy bonita que se llama Dignidad Mayor. ¿En qué consiste? ¿Dónde la están haciendo y cuál es el objetivo de esta campaña, doctor? Dignidad Mayor es una campaña de búsqueda activa para ir a todos los municipios, a las zonas rurales, a las comunidades indígenas, a los consejos comunitarios, a buscar más de 1,2 millones de abuelos y abuelas que están por fuera de nuestros programas. Como le digo, Colombia Mayor tiene 1,6 millones de personas, de los cuales ya aumentamos la transferencia, pero hay otro grupo grande de colombianos y colombianas que se quedaron, por ejemplo, en la lista de espera. ¿Qué es la lista de espera de Colombia Mayor? Viejos y viejas que se inscribieron a Colombia Mayor, pero como no hay cupos, no reciben ninguna transferencia. Ese grupo también había que ir a buscarlos, saber que ahí estaban, que podíamos confirmar que teníamos lista de espera. Y muchos viejos y viejas en zonas rurales dispersas, en barrios pobres o muy pobres de ciudades, de todas las ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, y que no estaban vinculados al programa, pues salimos a buscarlos. En esa búsqueda activa, que es la que llamamos Dignidad Mayor, hoy tenemos en nuestra base de datos nuevos que no hacen parte de Colombia Mayor, 1,2 millones de viejos y viejas más. ¿Esto qué significa? Que si ampliamos la cobertura a 3 millones, como es el propósito de este gobierno, no es suficiente solo con la base de datos de Colombia Mayor y la lista de espera, sino que se requiere incorporar a este grupo de viejos y viejas que en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, no estaban en ningún programa. Hoy ya están en nuestra base de datos y por eso podemos decir que en diciembre ya tendremos 3 millones de abuelos y abuelas que serán incorporados al programa Colombia Mayor con un bono pensional de 230.000 pesos para aquellos que son mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres. Ese programa es muy importante definitivamente, doctor, porque además va dirigido a quienes más lo están necesitando. Pero también tienen ustedes otro programa muy importante, que es Renta Ciudadana. ¿Este en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia y a quiénes va dirigido? Renta Ciudadana está dirigido a llevar recursos a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Debido a la reducción de recursos que obviamente sufrió el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al hecho de que no se discutió una ley de financiamiento el año anterior en el Congreso de la República, tuvimos que priorizar lo que llamamos la línea del cuidado. ¿Cuál es la línea del cuidado de Renta Ciudadana? Es llevar recursos a familias donde hay mujeres cabeza de hogar, con niños menores de edad o niños y niñas en condición de discapacidad. A estas familias, más de 700.000 familias, llevamos un apoyo económico, también una transferencia monetaria que contribuye a que estas familias puedan acceder a alimentos, sobre todo, que es a donde mayormente se destinan los recursos de la transferencia del programa de Renta Ciudadana. Nosotros queremos amplificar también Renta Ciudadana y esto va a depender de que tengamos recursos a través, por supuesto, de una ley de financiamiento que asegure que esos recursos se puedan conseguir en el corto tiempo. Y me imagino que en la misma línea están con Renta Joven, que ya, como su nombre lo indica, está orientado a los muchachos que tienen sueños, que tienen necesidades, que tienen proyectos, pero no tienen recursos todavía. Renta Joven es un programa creado para apoyar a los estudiantes de universidades, de instituciones de educación superior, de instituciones para el trabajo, del SENA, que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y que no tienen cómo mantenerse en la vida escolar. Es un programa que beneficia a más de 200.000 estudiantes, algunos con 800.000 pesos, otros con 1 millón de pesos, otros con 400.000 pesos, dependiendo no solo de la permanencia, sino también de la calidad. Este programa se mantiene, hemos asegurado los recursos para continuar la tarea de la transferencia de Renta Joven. Durante algún momento se hizo alguna bulla de que Renta Joven se iba a acabar, de que se iba a agotar la transferencia. Lo cierto es que la transferencia se va a mantener. Lo que hemos hecho es crear una línea complementaria que hemos llamado trayectorias de vida para que los muchachos que están en los centros universitarios puedan desarrollar proyectos productivos de forma asociativa. Es decir, que un muchacho o una muchacha beneficiario de la transferencia pueda asociarse con otros y con otras, desarrollar un proyecto cooperativo, desarrollar un proyecto científico colectivo en el marco de la universidad que le permita anclarse desde la actividad académica misma
a la vida productiva en su región, en su centro universitario. Esto ya sucede en otros países y es muy importante para los jóvenes porque además de desarrollar habilidades en el conocimiento, generan también habilidades productivas en la incorporación del mundo del trabajo. Por eso, además de la transferencia de renta joven, este mismo año hemos creado la línea complementaria que llamamos trayectoria de vida para impulsar con estos jóvenes la asociatividad y el trabajo colaborativo desde la universidad. Pues doctor Mauricio Rodríguez, gracias por compartirnos los resultados, los avances en materia social del gobierno a través de estos programas tan importantes desde el Departamento de Prosperidad Social. Gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Seguiremos trabajando en garantizar los recursos de las transferencias monetarias de las familias más necesitadas de Colombia. Siempre bienvenido a nuestro programa, doctor Mauricio Rodríguez, del Departamento de Prosperidad Social. Y el gobierno, a propósito, lanzó hoy un nuevo plan de condonación o de perdón de deudas para más de 1.000 jóvenes que tenían créditos educativos con el ICETEX y que no podían pagar esos préstamos. El Ministerio de Educación anunció además una transformación de ese instituto, el ICETEX, para priorizar este tipo de planes y oportunidades para los deudores. Cuando llegaron los resultados de las pruebas Abelardo tiene 23 años, viene del departamento de Córdoba y hoy es uno de los beneficiarios del plan de condonación. Su deuda con el ICETEX fue condonada en un 100%. Esto es un alivio inmenso porque ya yo el día de hoy me encuentro nuevamente cursando mi carrera en una universidad pública en la que no pago nada gracias al gobierno porque existe el programa de matrícula cero, por lo cual pude seguir estudiando, tuve una nueva oportunidad de vida y esto es como nacer de nuevo casi porque ya no tener esa deuda. El plan de condonación busca beneficiar a 1.192 jóvenes de todo el país que actualmente tienen créditos educativos. Todo dentro de una estrategia en la que el ICETEX deberá transformarse para no convertir esas deudas en una carga para miles de estudiantes. El origen del ICETEX fue una entidad que tramitaba créditos para estudiantes que quisieran hacer sus estudios en el exterior o incluso para aquellos que libremente deciden acceder a un crédito para financiar sus estudios, no como obligación, sino de manera libre. Y es que precisamente muchos jóvenes que han ingresado a la universidad solo ven una opción de permanecer a través de créditos educativos que se vuelven una dificultad de gran escala con el pasar de los años. Hoy piden que estas oportunidades permanezcan y se extiendan. La educación es un derecho y creo que todos deberíamos tener la oportunidad de estudiar tranquilos. El gobierno ha dispuesto 2.3 billones de pesos para condonar a más de 154.000 jóvenes a través de diferentes planes financieros y buscarán priorizar los recursos para la gratuidad en la matrícula y nuevas oportunidades para los deudores de ICETEX. Tenemos que seguir avanzando en posibilidades de salvamento y de condonaciones, de subsidios de tasas. Pero insisto, el tránsito de un modelo a otro tiene que permitirnos que en un corto plazo cada vez sean menos los estudiantes endeudados y cada vez sean más los estudiantes con el derecho garantizado. Hemos venido trabajando, ya llegamos a 8.300 y seguramente el año entrante podemos cumplir la meta que nos propusimos como gobierno. ¿Cuál es esa meta? La meta es que haya 0 créditos y que la política de gratuidad llegue a la totalidad de la población. Dentro de la población priorizada están jóvenes con categoría de Sisbén A y B, víctimas del conflicto y beneficiarios de Ser Piropaga o Generación E. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las siguientes son las cifras del empleo que mueve el turismo en el mundo. 357 millones de empleos actualmente. Y esto es con un crecimiento o cerca del 10% de los empleos totales en el mundo. Además, se estima que crecerá en los próximos 10 años en unos 91 millones de empleos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.